esas mujeres choeras, esas mujeres que son bien novelísticas. Ustedes dicen, no me mires a mí, dígale, no me mires a mí. Ahora con amor, dígale, míralo a él, con amor. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Poca cosa hay tan desagradable como ser avergonzado. Pasar una vergüenza. Yo no sé, yo me imagino que todos ustedes han pasado vergüenza. Esos momentos donde uno dice, trágame tierra. Yo era experto en trágame tierra. Algún día escribiré un libro de todas las vergüenzas que pasé por freco, por relambío y por estar a veces relajando, a veces en serio, suponiendo cosas. Una vez en mi casa, fue una vergüenza que pasaron mis padres por mi hermano. En los años 90 no existían botellitas de agua, no vendían eso. Y en pocos lugares vendían fundita de agua. Así que la gente pedía mucha agua, o sea, los trabajadores de la casa, etcétera, siempre iban a mi casa, sobre todo, a pedir agua. Estábamos en una crisis económica y mi madre decidió hervir agua de la llave para los que piden. Hay agua del botellón para la casa y agua hervida para el que pide. Habían 2 botellones en la nevera. Un día teníamos unos pastores muy queridos en casa y el pastor dice, doña Ana, ¿usted me puede dar un poco de agua? Y mami le dice a mi hermanito, fulano, dale agua a la visita. Y él desde la cocina gritó, ¿de cuál agua le doy? ¿De la buena o de la mala? Mi mamá, de la única agua que hay ahí, por supuesto. Hasta ese día. Después botó el otro galón y nunca más volvió a tener 2 galones en la casa. Dios nos suplió. Una vez yo estaba saliendo de reversa de mi casa y habían unas vecinitas y una de ellas me gustaba. En esos tiempos yo no conocía a Ana María todavía, por si acaso. Y cuando yo veo a la vecinita que estaba con sus hermanas frente a mi casa, yo subí el radio del carro a todo lo que da, para que vean el radio que yo tenía. Yo había traído unas bocinas de Estados Unidos y ese radio sonaba nítido. Y que yo venía dando reversa así, como un bacanito ahí, bajé el asiento, subí mi radio. Yo soy medio sordo, imagínense con un radio a todo lo que da. Nunca escuché a los vecinos gritándome, cuidado con la bicicleta, cuidado con la bicicleta. Había una bicicleta en el piso de alguien, no sé qué, me la llevé por encima. Jamás me volvieron a hablar porque pensaron que fue como de maldad. Trágame tierra. Y antes de contarle otros casos, en esta semana salió una noticia muy interesante. Miren este video de un padre que estaba dando una entrevista a la BBC. Creo que era un economista, un político famoso. Y en medio de su entrevista online, vivió un momento de vergüenza también. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's it going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea. Vergüenza, todos los padres tienen historias así, ¿verdad que sí? Historias similares. ¿Quién no ha pasado la vergüenza de estar en una casa ajena, usar el baño y que el baño no quiera bajar después? Sobre todo cuando tú estás en una casa de una enamorada. Hasta ese día cualquier gente es ateo, hasta ese día. Tú eres ateo hasta que te pase eso. ¿Quién no ha pasado una vergüenza de felicitar a una muchacha por su embarazo? Y que te diga, yo no estoy embarazada. A mí me pasaba mucho. Yo puedo verla de 9 meses. Yo no felicito a nadie por un embarazo ya. De 9 meses, pues está pariendo. Para mí no está embarazada nunca. O tú preguntarle a una señora por su esposo y que te diga que se dejaron. O peor, preguntarle a alguien, ¿esa es tu esposa? Y no, esa es tu hija. No, es mi esposa. Mire,
Es duro. Son vergüenzas que todos pasamos y que podemos pasar. Hay un caso de una señora que se encuentra con alguien. Le dice, ¿y tu novio Rubén? Le dice, Rubén ya no es mi novio. Ay, qué bueno, porque ese hombre era mujeriego, infiel, te engañaba. Es mi esposo. Wow. En estos días yo cuando lancé el libro Fiesta en el Desierto, quería mandar un mensaje de WhatsApp, ¿cómo le llaman estos mensajes que tú se lo mandas? Un BC de eso, un mensaje que tú se lo puedes mandar a mucha gente. Entonces seleccioné muchos pastores amigos, mucha gente que estimo, gente importante, entre comillas, ¿verdad? Gente relevante, porque todos somos importantes. Y cuando estoy mandando el mensaje, en vez de mandar un mensaje, creé un grupo. De repente, cuando yo veo esto, Ricky Gel ha creado un grupo con todos estos pastores que algunos de ellos quizás no se hablan mucho, no se quieren mucho. Yo dije, ay, mi madre. Me salí del grupo porque antes, cuando el moderador se salía de un grupo, el grupo se eliminaba. Eso era antes. Me salí del grupo y empezó la gente. ¿Y para qué crean el grupo? ¿Y para qué él se sale si lo va a crear? Todos comenzaron a hablar. Ana María es testigo, yo no quería ni hablar ese día. ¡Qué vergüenza pasé! Todos pasamos mucha vergüenza. Si abro el micrófono aquí, quizás la mitad de la audiencia pudiera contar una vergüenza que pasó. Pero hay vergüenzas que son peores. Hay gente que se avergüenza de su pasado. Hay gente que se avergüenza de su crianza. Algunos se avergüenzan de sus caídas, de sus errores, de sus pecados. Todos nosotros, en muchas ocasiones yo sentí vergüenza de mi poca preparación, de la pobreza en la que me crié, no solamente económica, sino la pobreza intelectual, que se reflejaba en muchas áreas de mi vida. Todos nosotros nos hemos avergonzado de cosas pequeñas, como un grupo de WhatsApp o una publicación en las redes o un mensaje sin querer que tú se lo ibas a mandar a alguien y se lo mandas a otra persona, o grande como una caída, como un pecado, como una metida de pata espiritual, familiar, etcétera. Lo peor de todo es que muchas veces venimos avergonzados del mundo, defraudados de la gente, y venimos a la iglesia buscando consuelo y ponemos nuestra mirada en un líder, en un pastor, en un salmista. Y luego ese pastor o ese líder nos defrauda. Y eso se cae nuestra moral en el piso totalmente. Porque uno dice, bueno, está bien que en el mundo me engañen, pero que me engañen en una iglesia. Que un pastor peque. Cuando yo vengo del mundo huyéndole al pecado y encuentro que mi líder espiritual pecó, o falló, o mintió, o engañó. Y eso realmente nos desmoraliza. Porque ponemos la mirada en el hombre y cuando las expectativas están puestas en un hombre, tarde o temprano pueden caer. Sin embargo, el salmista decía en este verso, los que miraron a él, en este caso hablando de Jesús, fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Les voy a decir algo a alguien en esta noche. Si tú te fijas en mi andar, si te fijas en mi testimonio, si te fijas en mi vida, más temprano que tarde vas a ser avergonzado. Un día te vas a sentir decepcionado cuando conozca de mis errores, cuando sepa de mis debilidades, cuando sepa que yo también fallo. Pero el día que tú pongas tu mirada 100% en Jesucristo, nunca serás avergonzado, nunca serás decepcionado, nunca más te vas a sentir desmoralizado. Los que miraron a él fueron alumbrados y nunca fueron avergonzados. Las vergüenzas nos llenan de temores, nos llenan de miedo. Y por ese miedo entonces somos a veces incapaces de seguir adelante. ¿Por qué tenemos que poner nuestra mirada en él? Hebreos capítulo 12, verso 2 y 3 en la versión Nueva Traducción Viviente. Te dice el por qué poner la mirada en Jesús. Dice así: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La Reina Valera dice, el autor y consumador de la fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús sufrió o soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en lugar de honor, junto al trono de Dios. La Valera dice, se está sentado a la derecha del Padre.
Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores por nosotros. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Por qué tenemos que poner nuestra mirada en Jesús? Primero, porque Él es el autor y consumador de esta fe. Yo no me inventé el Evangelio. Yo no creé la fe. Yo no me inventé la Biblia, ni los pastores. Dios, Jesús fue el autor de este Evangelio. Por eso cuando venimos aquí tenemos que... Yo no digo que uno no tiene la responsabilidad de dar buen testimonio, claro que sí. Pero ustedes, como personas en general, nunca fijen su norte en alguien. Una vez yo estuve en un lugar y una señora me dijo, yo no voy a la iglesia porque yo conozco una evangélica, que si esa es evangélica yo soy una santa. Esa es chismosa, malapagas, habladora, mentirosa, y me dice una lista de pecados. Yo le dije, doña, yo no soy diferente a ella tampoco. La gente cree que la iglesia es un museo de santos, la iglesia es un taller de gente enferma. Por eso estamos aquí. Si yo fuera santo no estuviera aquí, estuviera en Roma canonizado en un cuadro. Estuviera en un lugar ahí parado derecho y la gente besándome los pies. Nosotros estamos aquí porque somos débiles y estamos en reparación. Por eso la mirada, los hombres nos inspiran, pero la mirada a seguir adelante tiene que ser en el autor. Nadie conoce mejor su obra que el autor. Ustedes, la mayoría, han leído mis libros, pero ninguno de ustedes conoce mejor mis libros que yo, que fui quien los escribí. En Estados Unidos, en los 80, 70, mentira, hace muchos años, hace quizás 100 años o algo, a un señor se le dañó su carro, un Ford, y él estaba frustrado intentando arreglar el carro, y otra persona se para de frente de él, un señor bien mayor, un viejito, le digo, yo quiero ayudarte, el problema del carro está en tal pieza, y él se queda mirando a este viejito rico, le dice, ¿qué sabes tú de mecánica? Tú no tienes perfil de ser mecánico. Yo sé de mecánica. Y él le dice, yo sé más que tú de mecánica. Y él mirando al viejito le dice, ¿por qué tú sabes más que yo? Tú no me conoces. Le dice, porque yo soy Henry Ford, el dueño y el creador de la Ford. El dueño de algo, el autor de algo, conoce eso más que nadie. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, porque Él conoce esto, Él sabe de esto. Cuando tú tienes un problema en tus órganos, en tu cuerpo, antes de ir al médico, ve al autor, al que creó los órganos. Y dice, Señor, tengo un problema en mi pie, tengo un problema en mi riñón. Tú lo creaste, tú puedes resolverlo. Cuando tengas un problema económico, antes de ir a la financiera a buscar un préstamo, antes de ir a empeñar algo, ve al dueño del oro y la plata. ¿Quién creó el dinero? Dios. El dinero de papel, ¿de dónde viene? De las hojas, y las hojas vienen de los árboles, Dios creó los árboles. Y el dinero metal viene del oro y la plata. ¿Y quién creó el oro y la plata? Dios. Entonces, antes de ir, no les digo que sea malo ir al médico, ni sea malo ir a un banco. Antes de hacer eso, primero vamos donde el autor, donde el dueño, donde el creador de todo eso. Tienes un problema en tu familia. Antes de correr donde el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta, el pastor, ve donde el autor de la familia y dile, mi familia tiene un problema, necesito tu ayuda. El autor conoce bien su obra y él puede resolverlo. Lo segundo, por lo que debemos de mirarlo a él, dice este verso, que él sufrió en aquella cruz y aguantó nuestra vergüenza. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted tiene un problema y viene alguien que nunca ha tenido ese problema a darte un consejo y tú lo oyes, pero por dentro dices, ¿qué me va a hablar este a mí? Por eso yo me negué a dar conferencias de matrimonio. Ustedes no me ven a mí dando conferencias de matrimonio. Porque yo digo, si estoy recién casado, ¿qué puedo estar hablando de matrimonio? Dentro de unos años. Y a mí me han invitado a dar conferencias de crianza, cómo criar hijos sanos y saludables. Yo, doña, pero yo no tengo hijos. No importa, usted habla tan bien. Pero es que no, eso no es como yo hablo. Es la evidencia, el testimonio de lo que he vivido. Cuando yo tenga testimonio de criar hijos sanos, hablo de hijos. No importa que estudie psicología. A mí no me gusta hablar lo que no he vivido. Jesús, dice la Biblia, sufrió en la cruz nuestro dolor. Cuando tú vas donde Él con tu dolor, tú no estás hablando de algo ajeno, porque Él vivió tu dolor. Él llevó, dice Isaías, nuestras enfermedades. Cuando tú le dices, Señor, estoy enfermo, Él sabe lo que se siente estar enfermo, porque en la cruz cargó nuestras enfermedades. La Biblia dice que cargó nuestra pobreza, se hizo
pobre siendo rico. Cuando tú vas y le hablas de tus deudas, Él sabe lo que se siente tener deuda, porque en la cruz cargó también tus deudas. Por lo tanto, Jesús tiene moral, tiene testimonio, tiene historia para contar y para escucharte. Cuando tú abres tu corazón herido, Él dice, también el mío me hirieron, y por eso Él sabe consolarte, Él sabe entenderte, Él sabe abrazarte, porque lo que tú viviste, ya primero lo vivió Él. Lo tercero, y quizás más importante, dice que se sentó a la diestra del trono. Esta parte es un lenguaje muy de reino, y nosotros no entendemos eso porque vivimos en democracia. Pero en el reino, en los reinos, los reyes a su derecha tenían la gente de más confianza. Hoy diríamos un ministro de la presidencia, un Montalvo, un Marchena. La gente de más confianza se sentaban a la diestra del rey, a la derecha. Cuando Jesús resucita, se va al cielo y dice la Biblia, se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. María no es la intercesora de nosotros. El Papa no es el intercesor. Los pastores no somos intercesores de nadie. El único intercesor entre Dios y el hombre, dice la Biblia, es Jesucristo. Por eso tenemos que mirarlo a Él, porque en nuestros momentos más difíciles, Él está sentado al lado del que más te manda. Y Él no solamente conoce, sino que ahora tiene relaciones, tiene influencia. No hay nada mejor que tú tener amistad con alguien que tiene influencia, con el que tú quieres. John Maxwell dice, la gente se concentra en el jefe, o en el dueño de la empresa. Si uno fuera sabio, no se enfocara en el dueño, se enfocara en la esposa. Y eso tiene toda lógica del mundo. ¿Por qué? Porque tú vas donde el dueño quizás no te atiende, pero si tú te ganas la esposa y ella va donde el dueño, obligado te va a atender. Por eso yo soy pana full de a nivel, siempre. La esposa del dueño. Entonces, en todo sitio, en vez de usted enfocarse en el centro, que tiene demasiada gente ya, enfóquese en el de más influencia. Jesús es el que tiene más influencia sobre el Padre. La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado y dice que es el hijo del juez. Qué dichosos somos nosotros, que el abogado que defiende tu causa es también el hijo del juez que te va a juzgar. Todos nuestros casos están ganados ya de antemano, porque quien te defiende es el hijo del que te juzga. Y por último, para cerrar esta prédica, mirarlo a Él porque Él es la luz. Los que miraron a Él fueron ¿qué? Ponme el texto de nuevo, por favor. Fueron alumbrados. Mucha gente vive oscuro, vive a oscuras, apagados emocionalmente, espiritualmente. Se le nota una tristeza, se le nota un vacío, porque han mirado tantas cosas y todo eso le ha decepcionado. Jesús es luz y todo el que lo mira a Él tiene luz. Por eso usted quizás le ha pasado cuando llega a un sitio, la gente dice, tú eres diferente, tú tienes algo diferente, se te nota diferente. Hay gente, yo he llegado a lugares, hay gente que cree que yo soy millonario. Es más, ayer tenemos un sobrinito en casa, Jean-Luis, el hijo de mi hermano menor. Y cuando Jean-Luis llega a la casa, dice, wow, esta casa es de gente rica. Y mi esposa iba a decir, no. Yo dije, amén, sí señor, así mismo es. Pero vean, ¿y por qué no? Entonces, no es que somos ricos todavía, pero se ve algo diferente. Entonces, cuando tú llegas a un lugar y la gente nota una luz en ti, es porque tú estás mirando a alguien que te está alumbrando. Si tus redes sociales están alumbrando a los demás, es porque alguien que está alumbrando a ti. La luna no emite luz. La luna simplemente es un reflejo del sol. Nosotros no tenemos luz propia. Pero si un charquito aquí en la tierra de agua con lodo es capaz de reflejar la luz de la luna, entonces tú y yo podemos ser capaces de reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que hablemos. Míralo a Él. Mateo 14 cuenta la historia de Pedro, que cuando Jesús estaba en el mar, Jesús estaba de humor ese día y decidió hacerle una broma a sus discípulos. Se salió a la medianoche del barco
y se desapareció. Y de lejos empezó, usted se imagina, usted en alta mar, y en el medio del mar ve una bata blanca así caminando. Yo me tiro al mar, literal, me tiro. Era mitad de la noche, salió. Cuando todos lo miraron, un fantasma, así mismo dice la Biblia. Pedro, el atrevido, dijo, si eres tú, Señor, ven, llámame, y yo voy a caminar sobre el mar. Jesús lo llama, y dice la Biblia que Pedro, vamos a poner el texto, Mateo 14, comenzó a caminar sobre el mar. Usted no puede creer, no lo puede creer, puede decir que Pedro estaba entre las piedras, pero lo dice. Y mientras Pedro caminaba mirando a Jesús, estaba bien, caminó firme, pero sopló el viento. Y cuando el viento sopló, Pedro miró el viento y empezó a hundirse. Cambió la mirada del que los llamó al problema. Y cuando puso la mirada en el problema, sus pies empezaron a hundirse. Yo he aprendido en el Señor que cuando Dios me da una palabra y yo la creo, empiezo a caminar firme. Dios me dice que cada mes voy a pagar la renta de mi casa y cada mes camino firme, pero cuando llega el 28 viene el viento de la escasez y sopla. Y yo en vez de mirar la palabra que Dios me dio, miro que estamos a 28, faltan 2 días y no he pagado la renta y no hay para pagar. Y empiezo a mirar la deuda y comienzo a hundirme. Dios te dice que va a salvar a tu esposo, a tu esposa, y tú lo crees y de repente el hombre como que tiene un airecito y dice, pronto voy contigo a la iglesia y ya oye música cristiana y tú te alegras y crees esa palabra, pero un día el tipo viene amotinado, viene enojado, viene rebelde y tú empiezas a ver el viento y cuando ves a tu esposo tú dices, no, este no se salva nunca y empieza a hundirte. Te estás enfermo, Dios te dice que te va a sanar, tú lo crees, pero viene ese dolor de nuevo y pones la mirada en el dolor y comienza a hundirte. Dios te dijo que te va a dar un mejor empleo, pero cada vez que llama te dicen o que vas a una entrevista, lo llamaremos luego. Nosotros lo llamamos y comienza a hundirte. El problema nunca serán los vientos, porque los vientos siempre estuvieron ahí. El problema nunca será mi deuda. El problema nunca será tu enfermedad. El problema nunca será tu esposo. El problema nunca será el desempleo. El problema es que cuando desviamos la mirada nos hundimos. Pero si mientras viene el viento de la deuda, o viene el viento del problema en el hogar, o viene el viento de la enfermedad, y a pesar del viento tú sigues mirando a quien tienes que mirar, no te vas a hundir. Tarde o temprano la palabra se va a cumplir. Tarde o temprano Dios va a mirarte y no serás jamás avergonzado, jamás avergonzado, jamás avergonzado. Póngase de pie, por favor. ¿A quién hay que mirar? Si vuelvo a predicar este tema, me lo pone la L en mayúscula, por favor. Si estás a tiempo, mira a ver si lo puedes hacer. Porque mírenlo a él, puede ser mírenme a mí, puede ser a cualquiera, pero esa E mayúscula es una sola persona. Los que miraron a él fueron alumbrados. ¿A quién has estado mirando estos días? ¿Al presidente Medina? ¿Cuánta gente se siente defraudada después de haber votado quizás con tanto gozo por Medina y de repente ahora los escándalos de Odebrecht, etcétera? Te dice, wow, ¿qué pasó aquí? La misma gente que años atrás votó por Dilma y Brasil, la economía más grande, los mejores presidentes de América, y de repente Brasil tiene unos años ahora hacia abajo. ¿Cuánta gente está siendo decepcionada por poner su mirada en el hombre? Si votan por el otro también va a pasar, porque el hombre siempre te va a decepcionar. Alguien vio un chiste que yo puse en mis redes, no me conocía, me escribió literalmente: yo compré tu libro, El Dios de los Procesos, lo iba a leer, pero cuando veo que tú haces chiste, me sentí decepcionado. Yo dije, qué bueno que no lo leyó, porque va a encontrar chistes en el libro full. Pero aproveché el momento para decirle, mira,
Si te ofendí, perdóname, ¿verdad? Pero quiero que sepas que siempre que pongas tu mirada en el hombre, serás siempre decepcionado. Si tu mirada está puesta en el hombre para no leer un libro, no leas la Biblia. Porque los salmos lo escribió un hombre que cometió adulterio con una mujer y mató al esposo de esa mujer para quedarse con esa mujer. El Pentateuco fue escrito por un hombre que mató a alguien en Egipto. La mitad del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo, que antes de convertirse era un asesino, mataba a los cristianos. El apóstol Pedro escribió 2 epístolas, inspiró el libro de Marcos y Pedro negó a Jesús. Juan escribió el libro de Apocalipsis, escribió el Evangelio de Juan, escribió 3 epístolas, 4 cartas, 4 libros de la Biblia. ¿Y dónde estuvo Juan? En el momento más difícil de Jesús salió corriendo y se estaba disputando si se iba a sentar en el trono, quería tener una posición y no quería servir. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre, no hubiésemos leído la Biblia, no recibimos esta palabra, porque el hombre siempre te va a fallar. Tu esposo te va a fallar, tu esposa te va a fallar, tus hijos te van a fallar, tus amigos te van a fallar. Esta es la vida, tú le vas a fallar a ellos. Todos nosotros más temprano que tarde fallamos. Nuestras expectativas un día van al piso. Esta es la vida, caerse y levantarse. Pero cuando aprendemos que hay uno que no falla, entonces ponemos nuestra mirada en Él y nunca, jamás seremos avergonzados. Porque Él lo que promete cumple, porque Él no engaña, porque Él no falla. Míralo a Él. Padre, yo te pido esta noche que nos ayude a dar buen testimonio, claro que sí, a tener un buen comportamiento y a ser serio, íntegro y responsable en nuestras actitudes y palabras. Pero por encima de eso, ayúdanos a entender que nosotros fallamos y que a veces nuestras metas son tan altas que cuando no las cumplimos nos frustramos y nos sentimos avergonzados. Ayúdanos a entender que a pesar de la vergüenza, si ponemos nuestra mirada en ti, seremos alumbrados. Y nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra finanza, nuestro ministerio, nuestra vida, entonces nunca más volverá a sentir decepciones, porque tú eres perfecto, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a creer en ti a ciegas, a creer que lo que tú prometes lo cumple, a creer que tú eres fiel a tu palabra, a creer que el hombre nos decepciona, pero tú jamás nos vas a decepcionar, a creer que nosotros decepcionamos a los demás, pero tú eres capaz de perdonarnos y de no defraudarnos jamás. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor, porque solo el que te mira a ti será alumbrado y nunca más, diga conmigo, nunca más seré avergonzado. Amén.